yo ponía la pregunta, ¿tú crees que estemos en el umbral, por ponerlo de esa manera, de una posible guerra, pero bélica, una amenaza a Estados Unidos con una bomba atómica posiblemente de parte de Irán? Yo sé que te Mira, estoy pidiendo que mires en una bola de cristal, pero ¿cómo lo ves tú? sí, mira, Sandra, pienso que hay una cosa que ha hecho los últimos 50 años Israel con persistencia, con obsesión, con método, y es hacer seguimiento a la capacidad de destrucción masiva de sus enemigos. Yo pienso que, y creo que es una realidad, no solamente es parte de las novelas de Forsyth, hay un servicio de inteligencia, hay una infiltración en Irán muy importante de los israelitas, además siempre apoyada por la fuerte y creciente disidencia interna del régimen teocrático en Irán. Yo pienso que hay información muy clara, pienso que si han tomado una decisión así de drástica y han decidido desestabilizar como lo han hecho a la región, es porque ellos sabían que era el momento de interrumpir la posibilidad de que tuvieran una. No creo que hayan logrado desarrollar sí, su programa de enriquecimiento, fortalecido desde mi punto de vista muchísimo por la anuencia, por el solapamiento de los anteriores gobiernos de los Estados Unidos, sí había avanzado. No creo que hayan tenido una bomba, creo que esta acción así de radical, algunos la verán torpe, fue una decisión que Israel tomó porque vio que era el momento precisamente de evitar lo que tú estás advirtiendo, la posibilidad de que el régimen teocrático, no el pueblo de Irán, adquiriera capacidad bélica absoluta. Ahora, eso no quiere decir que la alianza eterna que ha tenido, por ejemplo, Rusia con Irán, en ese intercambio de armas permanente, Irán ha proveído armas a Rusia, drones por mucho tiempo, no quiere decir que no se pudiese esperar que ellos contasen con artefactos destructivos de capacidad masiva, pero no lograron producir una bomba atómica. Ellos en sí no lo lograron hacer y soltarla va a ser un problema porque ahora que el CEO o el más grande líder de la Guardia Revolucionaria Islámica está muerto, su segundo, su tercero, ahora que la plana mayor de los científicos de esta organización nuclear que ellos tienen fue asesinado, pienso que es muy difícil pensar que tengan la posibilidad y la capacidad para hacer semejante acción hoy día. Tienen que ocuparse de una revuelta interna que va a ser demasiado fuerte. Ya viste tú la revolución de las Hajis en años pasados. Hoy día en Irán hay muchísima gente que ha decidido que esta es la oportunidad para terminar con el régimen teocrático, así que no creo que hayan condiciones para pensar que ellos estuvieran en capacidad de una acción decisiva final, a pesar de los ataques en Israel en los últimos días. Sería lo mejor para el pueblo iraní que se vaya a esa teocracia que la verdad que oprime al pueblo, los tiene con hambre, sin derechos civiles, sin derechos de vivir una vida libre. Pero el presidente Donald Trump había puesto una orden, le había pedido a Israel que no tratara de asesinar, que no tratara de sacar al ayatollah Khomeini. Eh, ¿Por qué crees? ¿Crees que Bueno, Donald porque Trump ha estado igual hasta el último momento tratando de buscar un proceso diplomático en esto? es que la realidad hay que medir con pinzas en una guerra no convencional lo que vas a hacer. Una cosa es llevarte a la plana mayor militar de una nación guerrista, una cosa es liberar a un país oprimido, como tú bien lo has dicho, de un régimen militar teocrático. Otra cosa hubiera sido, y ese sería un gravísimo error, atentar contra la vida de un símbolo religioso que pudo haberte subvertido, incluso grupos dentro de los mismos países hoy Claro. día coaligados a los Estados Unidos, en Jordania, en la misma Kuwait, que es una isla paradisíaca de millonarios, en Arabia Saudita hay una creencia profunda en el simbolismo religioso de los ayatolás. Hubiese sido un exceso que Claro, me imagino el presidente Trump les advirtió a los israelitas de no cometer. claro, y me imagino que hay muchos aquí en Estados Unidos. Sabemos que cuando esa frontera estaba abierta, no sabemos quién entró realmente. Algunos dicen, no, porque entraron con papeles y después saben. No, hay muchos que entraron como gotaways, que sabemos que entraron y nadie sabe quiénes son. Y si tú llegas a este país con la intención de hacer un daño en el futuro, definitivamente tú vas a tratar de no presentarte ante las autoridades en la frontera. Y me No, imagino que eso ha además, ocurrido en miles y miles y miles de casos. no, por supuesto. Este febrero se condenó a quien intentó asesinar, recordarás tú, a Salman Rushdie, el autor británico musulmán
el autor de los versos satánicos, un libro muy celebrado en los 80s y 90s que denunciaba precisamente al régimen iraní. Más de 20 años después de su novela, un extremista islámico ligado a Irán intentó asesinarlo en Nueva York el año 2022 a puñaladas. Esa es la dimensión de lo que pudo pasar si se excedían los israelitas, que por supuesto pienso yo que la decisión que tomaron ellos van a tener que rendirle cuentas a la historia, pero podían haberlo hecho mucho peor, no lo hicieron, y creo que el presidente Trump sigue jugando un rol central en las decisiones políticas globales con torno a evitar la guerra o la confrontación abierta, al menos como tú la planteas. Pues mira, en ese caso el hombre se llama Hadi Matar, es el apellido, y lo encontraron culpable en este caso de apuñalar, como bien dices, múltiples veces a Rushdie en febrero de este año, y todavía creo que no le han puesto la sentencia, que puede enfrentar hasta 32 años de prisión. Pero bueno, aquí dando una actualización sobre ese caso que señalabas. En 2016 el presidente Barack Obama, aquí veo que de la Casa Blanca está saliendo esta información, anunció un acuerdo histórico que iba a prevenir a Irán de adquirir una posibilidad nuclear. Decía que en ese momento estaba a 3 meses de realizarla, pero ahora con ese acuerdo, una vez más, firmado en 2016, solo le tomaría 12 meses o más. O sea, ya esos 12 meses se han vencido. ¿Cómo ves ese acuerdo de Obama? Y tenemos a alguien en línea. No sé si quieras responder o escuchar primero la opinión de Ronnie. Escuchemos a tu oyente. Vamos, Ronnie, adelante. Sí, buenos días, Sandra, y buenos días a mi invitado. Muy buena la interacción. Gracias. Yo solo me pregunto algo, y eso está comprobado, que ha habido más de 30.000 chinos que entraron sin ser registrados por la frontera en la época de Biden. Si entraron chinos, entraron iraníes, entraron pakistaníes, entraron toda esta gente que tratan de hacernos daño. Pero más importante es esto, no nos olvidemos que en la época de Chávez y se siguió con Maduro, que se les dio pasaporte venezolano a todos estos enemigos nuestros aquí en los Estados Unidos. Esa parte nos ha tocado. Y aquí hay, por ejemplo, vecinos míos, por ejemplo, personas que son venezolanas, que no son venezolanos, son iraníes o musulmanes que están vestidos, pero y yo haciendo mis indagaciones como, entonces me dicen, no, nosotros llegamos a Venezuela y hablan el español como hablaran los árabes, ¿no? En este caso, pero un español, pero son venezolanos, o sea, entraron como venezolanos aquí, o sea, esa parte yo pienso que sí tenemos que tener cuidado. Me gustaría oír al experto analista de que él piensa sobre las células dormidas aquí en nuestro país. Les dejo para escucharlos, ¿ya? Muchísimas gracias, Ronnie, por llamar y por esa pregunta. Exactamente, las células dormidas, a eso me refería cuando decía que posiblemente han entrado muchas personas, están aquí y uno no lo sabe. O sea que la bomba, entre comillas, bomba, la pudiéramos tener ya interno en el país. Bueno, de hecho sí, el registro oficial de quienes entraron sin inspección, esta es una categoría, por cierto, de migraciones, EWI, Entered Without Inspection, supera los varios millones los últimos 4 años. La realidad es que las fronteras simple y sencillamente no fueron patrulladas. Eso que hoy día sucede con un despliegue importante, no solamente de agentes del CBP, no solamente de agentes del ICE y de tecnología de drones y muchos de los aditamentos que trajo el señor Elon Musk, y además la Guardia Nacional desplegada y un batallón extra en la frontera, en los estados fronterizos. Eso no existió durante 4 años. Y además hubo un mensaje político clarísimo enviado por gobernadores demócratas en California. Hubo además el mensaje mismo del secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, que decía, vengan porque acá no se prosecuta a nadie por cruzar la frontera, hay ciudades santuarios. No podemos saber la cantidad total, pero nos imaginamos cuántos millones por la cantidad de gente que circuló el Darién. La ruta de la seda 2, le dicen, que en realidad es más bien la ruta de la inseguridad creada entre Ecuador, donde llegaban los barcos chinos,
cruzando por todo el territorio de Panamá hasta llegar a Centroamérica, México y de ahí a Estados Unidos. Eso era una interminable cadena de inseguridad, querida Sandra. Así que a la primera pregunta, los EWIs fueron millones, y entre ellos no sabemos cuántos fueron chinos y cuántos iraníes, cuántos hutíes, cuántos Hezbollah. Lo que sí sabemos es que nada más al día de la inauguración tuvimos ataques terroristas, había gente ligada al extremismo ideológico islámico, y por supuesto tenemos que pensar que en los meses siguientes las detenciones, el intento del secretario de Estado Marco Rubio de deportar gente que entró con visas y además intentó ligarse a organizaciones extremistas desestabilizadoras, tienen que hacerte tener la seguridad de que mucha más gente como este señor Matar, que atentó contra Salman Rushdie, están ahí esperando el momento, y por supuesto hubiese sido una mecha si Israel se excedía, por ejemplo, volviéndolo de atrás, y eliminaba al líder supremo, al Ayatollah Ali Khamenei. Pero en todo caso, ciertamente hay proxies en Venezuela. Sí, eso tiene informes. Hay clanes completos bajo grupos familiares de islámico-venezolanos que están operando en Puerto Cabello. Hay además de actividad ilegal ligada a los puertos controlados por compañías iraníes, por supuesto que sabemos. Y esto pudiera también explicar un poco cuando vemos que nos parece a nosotros inocentes. Inocentes digo los que no saben, ¿no? Los que no tenemos toda la información. Pudiéramos pensar que Estados Unidos se está ensañando contra Venezuela, pero ¿qué información tendrán? Que están haciendo, están tomando estas decisiones que aunque nos chocan, tal vez están basadas en una información que nosotros no tenemos el privilegio de conocer. Tenemos la última llamada en este segmento de Luis. Adelante, Luis, bienvenido. Buenos días. Mira, yo creo que este problema que estamos pasando en el Sudán, digamos, porque estamos haciendo este problema de la migración, deberíamos inspeccionar las fronteras, porque los musulmanes no andan en la calle como andan los latinos, y los chinos tampoco andan en la calle como andan los latinos. Deberíamos entrar a las mezquitas y verificar a ver quiénes son la gente que están en esas mezquitas. Por eso quiero miro a Putin. Putin le digo, si no puedo poner una iglesia ortodoxa en el país de ustedes, pero me puedo poner una mezquita aquí en Rusia. Y entonces, aquí hay 100.000 mezquitas y no tenemos acceso a ver quiénes son los que están ahí. Y de pronto el imán le dice, salgan, que van a ver las vírgenes, y ahí se acabó la situación. Y no hay verificación ninguna acerca de eso. Gracias. Muchísimas gracias por opinar, Luis. Eric, no sé si pudiste captar todo el comentario. Sí. Adelante. Sí. Nada, que pienso que en general lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente pueda reflexionar, tener todos los hechos, abrir una línea de discusión. Eso es importante, dejar que se expresen las opiniones. Yo no tengo problema con escuchar opiniones disidentes, no tengo problema con debatir, porque eso es lo que nos ha faltado por más o menos 14 años durante los Obama, después Biden, la capacidad de poder enfrentar los hechos, disuadirlos en una conversación. No vamos a poder evitar que haya extremismo, pero mucho del extremismo tiene que ver con la incapacidad, con ese arte olvidado de debatir. Es decir, hay en Venezuela, hay en Cuba procesos políticos que no son orgánicos, lo mismo que en los Estados Unidos. Esto que has visto tú, recojo tu primera idea en el segundo segmento, no es orgánico, no son movimientos sociales generados en los Estados Unidos. Hay mucho de lo que tú has descrito, por ejemplo, lo del asesinato de Diana Turbay hace más o menos 35 años, tiene una ligación innegable con el intento de asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe en Colombia. Estamos rastreando procesos de involucramiento de la izquierda con el AMPA, con el narcotráfico, que hoy día se han convertido en un problema global. Hoy día el narcoestado, hoy día la necropolítica como lenguaje de muerte de los narcoestados está tocando la puerta de los Estados Unidos, e incluso algunos gobernadores demócratas les han abierto la puerta y los están dejando operar en sus territorios. Increíble, tantas noticias. Gracias por estar con nosotros. Una hora entera estuvimos analizando noticias. Eric Fajardo, muchísimas gracias por tu perspectiva y también por compartir tu experiencia en el desfile militar ocurrido en Washington, D.C.